que vos te hacías recién, yo tengo más preguntas. Dale, empezá a preguntar. Por ejemplo, el vuelo a Paraguay lleva un cargamento supuestamente de cigarrillos. Sí, señor. Vos decías, valuado en $755.000. ¿Sabes cuánto vale el combustible de ese vuelo desde Paraguay hasta Aruba? No. 300.000. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y hay que ver si tiene sentido el vuelo a Buenos Aires. ¿Se entiende? Lo que están especulando es que este vuelo, mejor dicho, este avión, hacía vuelos que tenían una pantalla que era supuestamente la carga de algo. Claro. Pero en el fondo... De algo que no eran cigarrillos, ¿no? De algo que no eran cigarrillos o de algo que no eran autopartes. Obviamente que eso es terreno de investigación, pero la sospecha es que este avión transportaba iraníes y además iba probando rutas. Claro. Así lo dicen la gente de inteligencia. Probando rutas, obviamente, es para otros negocios. Ahí tenés, el itinerario es muy largo, no te lo leo todo, pero la verdad que se paseó por todo el mundo. Claro. Este avión, ¿no? Sí, pero de alguna manera es lógico que en un avión de carga esté volando. Claro. Por ahí lo ilógico son los vuelos puntualmente. Entonces, claro, yo te decía recién el que fue de Paraguay a Aruba. Sí. Y el que vino a la Argentina, todavía no vimos la documentación de lo que traía. Y ahí se están echando las culpas porque la empresa de autopartes que supuestamente contrata, Volkswagen. Sí. Dice yo no contraté. Claro. Contrató una empresa de logística. Claro. Y mi pregunta es, la empresa de logística tiene sede supuestamente en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué una empresa de logística contrata a un avión iraní que estaba en Venezuela para hacer un vuelo desde México, donde estaban las autopartes? No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Hay un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Están apuntando, ya tu opinión política, al piloto, fundamentalmente, por su relación con las fuerzas Quds. Sí, están investigando al piloto, que el piloto casualmente también fue el piloto del vuelo a Paraguay. Claro, el mismo. El mismo piloto. El de la izquierda. Exactamente, el de la izquierda estuvo en el vuelo a Paraguay, por eso Paraguay informa. A ver, Paraguay informa del avión, así como Estados Unidos había informado a la Argentina que venía el avión. Claro. Argentina sabía que venía el avión, por eso revisaron la carga del avión minuciosamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo dejaron ir? Claro. Esa es la gran pregunta para mí, Johnny, de este tema. A ver, Mario. No, y bueno, él es el que nos ha informado mucho. Sí, claro. Pero lo cierto... Bueno, primero una gran definición política, el kirchnerismo tiene metido los dedos en ese triángulo de las Bermudas ideológico, geopolítico, desde hace muchos años, no los puede sacar. Ahí pasó de todo, desde valijas, negocios, complicidades. Me hace mucho acordar a Antonini Wilson, mucho. Es que aparece, Antonini Wilson tiene alguna relación. Y además de la forma burda, grosera. Sí. Acá hay una mezcla además que se podrá saber de desidia de un gobierno que ya no es gobierno o complicidad también. Y en tercer lugar, si el 13 de mayo el gobierno, acá hay dos fuentes fuertes de la información en el vínculo con Irán, los servicios israelí o los Estados Unidos. Claro. A eso no se le escapa a nadie del radar. Sí, claro. Y lo supo Paraguay, y lo supo Uruguay. Que son dos países que tienen buena relación. Y lo supo Brasil. Sí. Y de Paraguay te avisan de que andan dando vuelta una bicicleta, parece, dando vuelta. Claro. Y vos dejaste pasar todos esos días. ¿No se te ocurrió pensar que hubo dos atentados? Que quienes vienen arriba del avión. Y además de eso, el mismo día que el presidente, Chocolate por la Noticia, va en nombre de los débiles a pedir que rompan el silencio. Sí, el mismo día que Maduro te elogia desde Irán. Para mí es más simbólico eso. Claro. El mismo día que Nicolás Maduro desde Teherán dice... Eso quise decir. Bien, Alberto. Pero una cosa, yo creo que Alberto no debe querer salir ni de la esquina. Claro. Es decir, la verdad es que si a cualquiera de nosotros nos preguntan ¿qué imaginamos que puede pasar? Todo es válido lo que se puede imaginar, porque ha pasado de todo. Aún hay cosas que no sabemos en esa connivencia, en ese matrimonio, que han degradado a la política exterior, como bien dijiste vos. A la Argentina la descolgaron del mapa. Pero la otra pregunta, ojalá nunca ocurra, ¿y quién nos cuida a los argentinos? Claro. ¿Quién nos cuida? No digo por estos 5, como decían. ¿Quién nos cuida de ese negociado de poder
geopolítico, de querer jugar en liga donde no estás en condiciones, a que el día de mañana venga uno y te ponga una bomba de nuevo. Agustín Rossi, nos cuida Agustín Rossi, sí. Entonces, ¿qué querías preguntar? Creo que el tema es gravísimo, por eso nosotros hemos pedido la interpelación del canciller. Sí. Y hay todos los bloques han pedido, ¿no? Y del ministro de Seguridad. Yo creo que deberían ir solo, corriendo. Pero hoy al ministro de Seguridad, que fue el primero que dijo con naturalidad, increíble. ¿Viste? Parece que son terroristas. Sí. Después se fue a ver la Leona. Y después se fue a ver la Leona, y dijo que él tal vez no había dicho eso. Bueno, a lo mejor yo creo que mañana nos sorprenden y van solo al Congreso y nos piden una reunión a todos los presidentes de bloque a contar la verdad de lo que saben, no ocultar nada. No, Nico, quería preguntarte por el tema de los pasaportes. Digo, ¿cuál es la versión oficial de por qué se retienen esos pasaportes? ¿Cuál es la oficial? ¿Y cuáles están ahora retenidos y cuáles se han devuelto? El gobierno retiene los pasaportes por un artículo de la ley de migraciones que se lo permite. La verdad es esa. Le retiene los pasaportes, en principio a los iraníes y a los venezolanos, y después se lo devuelve a los venezolanos. En realidad, hoy, en este momento, a esta hora, están todos en el hotel. Si quisieran, se suben a un avión y se van. ¿Se pueden ir los iraníes también? Hoy, a esta hora, Johnny. No creo que no es una buena idea, ¿no? Que se vayan. Pero lamentablemente... Pero se pueden ir. Porque el juez Villena dijo que se podían ir. Ese es un tema. A ver, en este momento... Pero la fiscal no... La fiscal, sí, el juez ordenó que se le retenga el pasaporte, pero los pasaportes ya estaban retenidos. El problema es que no se pueden ir con el avión. Claro, ¿sí? se pueden ir por una línea aérea normal. A ver, hasta el fin de semana se podían ir. Hoy con el escándalo, hoy ya no se pueden ir. seguramente se les va a complicar. El tema es, no solamente hoy no se van los tripulantes, sino que va a pasar con el avión. Porque hoy el avión, nadie le quiere vender combustible y lo que estaban especulando es que van a traer otro avión con combustible para poder llevarse este avión a Venezuela. En el avión no encontraron nada más que autopartes. Sí. Nada más. Nada más. Y lo revisaron varias veces, Johnny. Porque cuando el avión vuelve de Uruguay, la PCA le vuelve a hacer una revisión y el viernes a la tarde, cuando Gerardo Milman, porque es el otro tema, Johnny, no nos enteramos de nada hasta el viernes a la noche. El viernes a la noche. Claro. Y yo tengo la intuición, con alguna información, que el presidente se enteró también el viernes a la noche. No me digas eso. Sí. Eso es lo peor de todo. Yo creo que Alberto se enteró el viernes, después del lunes, martes, miércoles y jueves de no saber nada de esto. Yo creo que en el gobierno gran parte no sabía... ¿Se lo ocultaron al presidente? Mirá, se lo ocultaron al presidente, también se lo ocultaron a la AFI, no le informaron al juez Villena. El juez Villena se enteró el viernes a la noche y supuestamente el juez tiene intervención sobre el aeropuerto. Entonces ahí hay una serie de conflictos internos dentro del gobierno que generó lo que pasó. ¿Qué piensas, Sole, de esto? Ahí te pregunto por el tema tuyo, obviamente. ¿Querés decir algo de esto? En realidad lo que da la sensación todo esto es que siempre cuestionamos que no hay un plan, ¿no? Este gobierno no tiene un plan para la economía, claramente no tienen un plan para la educación, no tienen un plan para transformar los planes sociales en trabajo, pero sí tienen un plan de lo que tiene que ser el posicionamiento de la Argentina en el mundo. Eso sí lo tienen claro y evidentemente eligieron un lado de la historia, eligieron un lado del hemisferio, eligieron una posición fuertemente ideológica para posicionar al país y que además evidentemente tiene un correlato económico para algunos actores en particular. Bueno, fulbito para la tribuna, dice Manes, que hicieron ustedes con el tema de la prohibición del lenguaje inclusivo. Manes es de Frente para la Victoria, ¿no? No, es de Juntos para el Cambio. Ah, no sabía. Es de Juntos para el Cambio. ¿Y qué pasó? No, bueno, digo, es uno de los referentes de Juntos por el Cambio, es el único que tuvo esta manifestación. Nosotros en Juntos por el Cambio de la ciudad habíamos hablado con todos los referentes, esto lo habíamos informado, les habíamos dado los datos sobre el marco en el cual tomábamos la decisión. Evidentemente a Facundo, a quien respeto y con quien tengo mucho diálogo, siempre hablamos sobre cómo mejorar la educación. Lo informaron mal, lo asesoraron mal y no estaba al tanto de qué era lo que estábamos haciendo y en qué marco sobre todo y con qué objetivo. ¿Por qué crees que se armó tanto lío con este tema? Para mí es un tema apasionante y yo, si me permitís, me parece una buena decisión, pero ¿por qué crees que es, no sé, tanto revuelo con el lenguaje inclusivo? Me parece que en primer lugar, porque a los adultos nos encanta hablar de los adultos y nos encanta ver qué nos pasa, qué nos están prohibiendo, qué nos están dejando, de qué me puedo quejar o sobre qué me puedo rebelar, pero nos olvidamos de lo importante que es los chicos, ¿no? Y los aprendizajes, y es el foco de nuestra medida
de esta que es una más de una batería enorme de decisiones extraordinarias que fuimos tomando a partir de julio del 2020, cuando en plena pandemia, sin vacunas, en la Ciudad de Buenos Aires dijimos hay que abrir las escuelas, porque esto está teniendo consecuencias y va a tener consecuencias enormes sobre los chicos. Lo dijimos en julio, peleamos para abrir las escuelas, tuvimos que ir a la Corte Suprema para abrir las escuelas y hoy tenemos la evidencia concreta de las consecuencias de haber puesto en cuarentena las escuelas y los libros y la educación. Y la consecuencia es que los chicos no aprendieron lo que deberían haber aprendido. Todo bien con el lenguaje. A mí me gustaría que sepan el lenguaje tradicional. Para empezar, yo lo vi al ministro de Educación Nacional que dijo, hay chicos de tercer grado que no saben leer y escribir, lamentablemente por la pandemia, con una tranquilidad lo decía. Bueno, a mí me exaspera lo eso. decía el presidente durante la cuarentena, ¿te acordás que decía tranquilamente, bueno, a mí la verdad que el tema de las escuelas no es algo que me preocupa ahora, los chicos terminarán un año antes, un año después, eso no es importante ahora. Bueno, ese tipo de decisiones de este gobierno generó que en la Ciudad de Buenos Aires, te voy a decir la única jurisdicción que presentó datos, porque todavía no sabemos qué pasó en el resto del país, porque no evalúan la mayoría y si evaluaron no lo hicieron público. En la ciudad nosotros hoy tenemos más chicos y chicas de primaria y de secundaria que no pueden leer con fluidez, que no pueden comprender lo que leen y que no pueden escribir fluidamente. ¿Vos lo ves en Córdoba también esto, lo que cuenta Acuña? Yo creo que está en caída libre la educación. En el último informe, ¿cuánto? 16 terminan el ciclo de 100. Yo haría... ¿Vos decís chiques? No, yo haría... No. Es más, siempre lo consideré parte de un relato eso. Sí. Pero yo qué haría, para más largo, te digo Soledad. Sí. Nosotros, Juntos por el Cambio, tendríamos que dar una noticia. Tendríamos que ponernos 6 meses en toda la Argentina a debatir cómo hacemos con la educación. No es un congreso pedagógico que no se puede, pero nosotros, 6 meses, no 2 días. No hay programa de 2 días. 6 meses con participación de la sociedad civil, con docentes, capacitación, que fluya desde abajo. ¿Qué educación necesitamos para este siglo que viene? Porque como estamos, nos caemos definitivamente. Sí, recién decía Eduardo que chicos de 9 años se están drogando. Pero una pregunta. No, ¿había mucha presencia, digamos, de escuelas que enseñaran o que mandaran comunicados con lenguaje inclusivo o era una práctica más bien...? No, nosotros en todo este marco, con estos datos de las evaluaciones que tenemos desde fines del 2020, ya teníamos datos de cuánto habían dejado de aprender los estudiantes y cuál había sido el impacto de la cuarentena. Empezamos a tomar medidas extraordinarias. Ampliar la cantidad de días de clase, ampliar la cantidad de horas, abrimos las escuelas los sábados, desde abril del año pasado, todos los sábados y 9.000 adolescentes van. Cambiamos el enfoque, el paradigma sobre el cual enseñamos a leer y a escribir para un método basado en la neurociencia que permite acelerar procesos y es efectivo. En ese contexto, lo que teníamos que sacar son las trabas en los aprendizajes. Efectivamente, en el último tiempo te estoy hablando de los últimos 4 o 5 años, es nuevo, no es de 10 años que podamos tener investigación, es nuevo. En los últimos años estaba creciendo el uso por parte de los docentes en las aulas, sobre todo en el nivel inicial, o sea, en jardín y en primaria, no solo en la expresión oral, sino también en lo que tiene que ver con las comunicaciones y lo que se pone en el aula, en el grado, en la sala. En este nuevo paradigma de enseñanza de la alfabetización se trabaja mucho, se llama de conciencia fonológica, lo que busca es el sonido de las letras, cómo se conjugan y vas construyendo las palabras y se pone un ambiente que se llama alfabetizador, que es el aula con recursos para que los chicos puedan ir mirando y recordando y fortaleciendo lo que están trabajando con el docente o la docente. Si en un aula de un primero o segundo grado o de sala de 5, donde ya los chicos tienen que tener los primeros elementos de alfabetización, vos ponés una palabra con una arroba o con una X, le generás una confusión necesaria. Con la contraparte, que es lo que nosotros decimos, es la regulación tiene 2 artículos. El primero dice, los docentes en el ejercicio profesional de su tarea tienen que utilizar las convenciones aprobadas de la lengua española. El segundo artículo dice, nosotros creemos en el lenguaje inclusivo y queremos promoverlo porque sabemos que el lenguaje no es neutral e invisibiliza. Y de esa manera le damos unas guías de orientación a los docentes de jardín, de primaria y de secundaria para que utilicen lenguaje inclusivo sin distorsionar las reglas del español, porque el español tiene muchísimos recursos que nos permiten no invisibilizar, hablar de diversidad, incluir, sin necesidad de inventar reglas nuevas que no todos manejan, que no todos conocen y que son obstáculos para el aprendizaje. Una palabra se llama redondear, no sé si acá me la están diciendo, redondear. Me tengo que ir, gracias Solé. Un
Gracias, perdón por lo chiquito. Hoy nos comió Irán. Nos comió Irán. Me tengo que ir. ¿Qué es lo que tenemos que saber de acá en 30 segundos? ¿Qué es lo que viene con Y bueno, esto? Johnny, ahora la causa está en secreto de sumario. O sea, el juez y la fiscal que investigan todo esto pusieron la causa bajo secreto de sumario para resguardar un montón de pruebas. Yo creo que de acá a 2 días no se va a saber demasiado. Me parece importante, Johnny, que el